Bueno, esta tarde vamos a continuar con el seminario del libro de Daniel. El último tema que dimos juntos fue el capítulo 1 del libro. Dimos la introducción y hoy vamos a ver el capítulo 2, titulado «Hay un Dios en el cielo». Va a ser la parte 1 del capítulo 2 porque, si no recuerdo mal, creo que hay 3 temas del capítulo 2. Así es que hoy veremos todo el capítulo 2, pero lo que es una introducción. Es decir, primero suavemente todo lo que es ese capítulo y en los siguientes temas iremos profundizando en ese capítulo, mis hermanos, porque aunque la Biblia a veces nos parece sencilla, aunque hay capítulos que nos parece que ya los hemos leído tantas veces que de verdad me los sé de memoria, como me ha dicho algún hermano alguna vez de algún capítulo o de este en particular, pues mis hermanos os aseguro que cuando profundizamos, cuando miramos y cuando pasamos mucho rato y en oración, el Señor nos va dando lecciones maravillosas y espectaculares de cosas que creíamos que ya sabíamos. Así es que nunca nos consideremos ricos en la palabra de Dios. Considerémonos siempre pobres. Y entonces el Señor tendrá oportunidad de enseñarnos muchas más cosas. Yo aprendo todos los días, mis hermanos. Me sorprendo frente a textos que he leído multitud de veces y de repente le veo otra luz que nunca le había visto. Así es que con el capítulo 2 seguramente nos va a pasar esto. Bien. ¿Cuándo ocurren los eventos del capítulo 2? Que sabéis es la visión introductoria o la visión principal de este libro de Daniel. ¿Cuándo ocurren los eventos? Bien, ocurren en el 2º año del reinado de Nabucodonosor. Dice Daniel 2, versículo 1, que tuvo Nabucodonosor sueños, se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Realmente, mis hermanos, Nabucodonosor tuvo posiblemente el mismo sueño repetido varias veces, porque fijaros que la palabra sueño no aparece en singular, sino en plural. Así es que es posible que Nabucodonosor tuviera ese sueño repetidas veces a lo largo de esa noche, pero como nos ocurre, ¿verdad? Hay sueños que nos impresionan, pero de repente nos despertamos y decimos, me ha impresionado un sueño, pero ¿qué he soñado? He soñado algo, pero no me acuerdo de lo que he soñado. Esto es lo que le pasó a Nabucodonosor y se levantó, por cierto, de muy mal humor. Así es que este 2º año de Nabucodonosor es exactamente el 603 a.C. Fijaros que Daniel y sus compañeros solo llevan 3 años en Babilonia, han pasado ya con éxito el examen del rey y forman parte con plenos derechos de los sabios de Babilonia. Digo, forman parte con plenos derechos de los sabios de Babilonia, pero realmente, como en todos los lugares, sabéis que hay enchufe, ¿verdad? Así es que Daniel y sus compañeros eran los últimos de la fila y al rey no se podían acercar para nada. ¿Por qué? Porque estaban los pelotas de turno rodeando al rey, los que llevaban allí toda la vida, y allí estaban, y allí no entraba nadie a menos que fuera por recomendación del más viejo o por enchufe. Así es que, bueno, pues Daniel y sus compañeros sí, forman parte de los sabios, pero nadie se acuerda de ellos. Pero fijaros, lo que va a ocurrir en esta visión es tan espectacular que Dios va a lograr que los sabios que están en primera fila acaben en la última fila y Daniel, que está en la última fila, acabe el primero. Así es que Jesús ya lo dijo. Los que sean los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Quién hace esto? Dios hace esto. Dios hace esto. Y esto es lo que va a lograr a través de esta visión mandada a Nabucodonosor en el año 603 a.C. Primero vamos a ver cómo se estructura este capítulo, porque sabéis que cada capítulo tiene su propia estructura que nos da un mensaje muy interesante. Bien, primero veremos la situación en la estructura general del libro. Luego veremos la estructura literaria del capítulo 2 y luego la estructura temática del capítulo 2. Lo vamos a ver rápidamente. Así es que, ¿cuál es la situación en la estructura general del libro? Bien, esta estructura ya la vimos
la analizamos, vimos que las visiones del libro de Daniel, las 4 grandes visiones, se sitúan en este marco exterior, ¿verdad? Esto forma un quiasmo, es decir, un paralelismo concéntrico. Todo lo que está en este lado se repite en este lado de aquí hasta el final. Tenemos una introducción, tenemos una conclusión escatológica, que es el capítulo 12, la introducción, que es el capítulo 1, y ahora tenemos las visiones que hablan de la historia de este mundo hasta la segunda venida de Cristo en el gran marco exterior. En el marco, aquí que está en el interior, tenemos la prueba del creyente. ¿Os acordáis? Ahí están los creyentes, todo lo que tiene que ver con este marco interior es el creyente sitiado por los poderes de este mundo. ¿Y qué están haciendo? Están pasando una prueba, porque los poderes de este mundo son opuestos a Dios y están atacando, persiguiendo, dando edictos contra el creyente. Y el creyente se aferra a Dios a través de su fe, a través del ayuno, y esta es la lección que Daniel intenta darnos. ¿Cómo podréis sobrevivir vosotros que vais a vivir la misma experiencia que nosotros? Mirad lo que nosotros hicimos. Así es que mirad esta parte de aquí, porque aquí está la respuesta de cómo nosotros tenemos que comportarnos frente a los movimientos hostiles de los poderes de este mundo. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta la tenemos aquí en el centro. En el centro está el juicio de Dios. Juicio al primer rey de Babilonia, capítulo 4, Nabucodonosor, y juicio al último rey de Babilonia cuando cayó Babilonia, que fue Belsasar. ¿Verdad? Así es que tenemos un juicio doble en la parte histórica y un juicio doble en la parte escatológica. ¿A quién se juzgaba aquí? En primer lugar, al primer pueblo de Dios, el pueblo judío, y acaba con la destrucción de Jerusalén. Y en segundo lugar, ¿a quién se juzga? Al segundo pueblo de Dios, al pueblo cristiano, que también acaba en la apostasía y en la destrucción de Babilonia, la Babilonia escatológica. Así es que la respuesta de Dios a la firmeza y el aguante del creyente está en el juicio, mis hermanos, en el juicio, que por cierto comenzó en 1844. Así es que Dios está dándonos respuesta a todos los creyentes actualmente a través del juicio que tiene lugar en el cielo. ¿Cuál es la estructura literaria del capítulo 2? Bien, lo primero que tenemos es del versículo 1 al 11, el rey aparece muy enfadado, muy perturbado, muy preocupado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, ha olvidado el sueño y luego se enfrenta a un fracaso completo y absoluto de sus magos, astrólogos, adivinos y caldeos por mostrarle qué ha soñado. No son capaces de decirle qué ha soñado y, por supuesto, tampoco decirle la interpretación. Así es que el rey está realmente perturbado. La consecuencia es que de los versículos 12 al 15 el rey manda matar a los sabios, pero Daniel se entera porque también van a buscarle para matarle. Y entonces habla con Arió, capitán de la guardia del rey, y le dice, por favor, dame tiempo hasta mañana, yo voy a consultar con mi Dios, a ver si él tiene a bien decirme qué soñó el rey y cuál fue su interpretación, y yo le daré al rey esa interpretación. A continuación, cuando Daniel recibe la respuesta, Daniel se presenta al día siguiente en el palacio del rey, y el rey le pregunta a Daniel si puede mostrar el sueño y su interpretación de los versículos 24 al 26. Fijaros que estamos bajando en una especie de paralelismo concéntrico que ahora vais a ver. Aquí se produce el centro. El rey le pregunta, lo más importante, ¿puedes darme puedes darme y decirme lo que he soñado y su interpretación? Y aquí está la respuesta magnífica de Daniel. Daniel le responde, bueno, yo no, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado respuestas a las inquietudes de tu corazón. Así es que ese está el centro. El centro es, hay un Dios en los cielos, ¿verdad?, que dirige la historia, que cuida de nosotros,
que sabe cada detalle de nuestra vida, y Él, no yo, Él te va a dar la interpretación, te va a decir lo que has soñado, y Él me lo ha comunicado a mí, dice, pero no porque en mí haya más sabiduría que en nadie, sino porque Él ha tenido bien hacerlo así. Así es que Daniel es bien humilde ahí, podía haber dicho, sí, yo te voy a dar la interpretación. Pero Daniel sabe que en él no está ese poder, así es que inmediatamente remite a Nabucodonosor al Dios del cielo. A Él sea la honra. Fijaros que el sueño y la interpretación son dadas al rey de los versículos 30 al 45. El rey honra al profeta Daniel en el versículo 46, lo honra como si fuera un dios porque se postra ante él. Y el rey se siente muy feliz de los versículos 47 al 49 porque conoce el sueño y su interpretación y hay un éxito absoluto de Daniel y de sus compañeros que son puestos en el primer puesto de los sabios de Babilonia. Así es que tenemos lo que se denomina un quiasmo o paralelismo concéntrico en el que la parte del rey está perturbado, recibe respuesta aquí al final cuando el rey se siente feliz porque ha recibido respuesta exactamente a lo que le preocupaba. El rey manda matar a los sabios, está en paralelo con el rey honra a uno de esos sabios que ha sido capaz de responderle su inquietud. Luego, el sueño y la interpretación son dadas a Daniel y, a su vez, el sueño y la interpretación es dada al rey a través de Daniel. Y el centro es cuando el rey pregunta si él puede dar la interpretación y Daniel le dice, bueno, yo no, pero el Dios del cielo sí puede. Así es que esta es la estructura en torno a la cual tenemos que interpretar este capítulo. Cada capítulo, mis hermanos, del libro de Daniel y de todos los libros de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, tienen este tipo de estructuras. Si seguimos estas estructuras, no nos perderemos en las interpretaciones y además conseguiremos sacar cosas fascinantes de ellos. Esto es la estructura literaria, pero ahora vamos a ver la estructura temática del capítulo 2. Os dije que en todos los capítulos del libro de Daniel se repetía una estructura determinada. Vamos a ver por qué esa es la estructura temática de cada capítulo del libro. Recordáis que en cada capítulo hay una orden imperial, en que Dios permite la prueba a través de los poderes de este mundo, provocando una prueba en el creyente. A continuación, tenemos la respuesta del creyente. El creyente se posiciona, el creyente decide qué va a hacer. ¿Me mantengo fiel a Dios o sucumbo ante estos edictos que buscan mi muerte? Y una vez el creyente se ha posicionado con su fidelidad a Dios, no importa mi vida, no importa nada, entonces se produce el milagro de Dios. Pero fijaros que el milagro de Dios solo se produce cuando nosotros nos posicionamos. Esto es un mensaje para nosotros constante. Si yo cedo a los poderes de las tinieblas, a las tentaciones, a los edictos de muerte, si yo cedo, automáticamente Dios no hará el milagro en mi vida. No lo hará. Yo no veré el poder de Dios. Es cuando yo me mantengo firme, pase lo que pase, cuando Dios puede hacer un milagro fascinante que no solo me maravillará a mí, sino que será un testimonio espectacular a todos los no creyentes. Por eso, en cuarto lugar, tenemos siempre el testimonio que da la fidelidad del creyente, sumada al milagro de Dios, crean un asombro en los no creyentes que los lleva a la conversión. ¿Entendéis? Así es que así funciona cada capítulo del libro de Daniel. Esto es lo que se denomina la estructura temática, porque esta temática aparece repetida en cada capítulo. Y en la visión del capítulo 2 no iba a ser menos. Así es que vamos a ir analizando esta temática en el capítulo 2 rápidamente. La orden imperial. El rey, como hemos dicho, ha tenido unos sueños, no recuerda, llama a los sabios de Babilonia para que se lo recuerden y le den su interpretación. En Babilonia, mis hermanos, los sueños eran muy importantes porque los reyes consideraban que los sueños eran un mensaje directo
de los dioses. Incluso se da muchos casos en las crónicas de Babilonia en el que el rey dice que va a ir a dormir al templo debajo de las grandes imágenes que ellos consideraban que eran representaciones directas de los dioses, de sus dioses, para que esos dioses, estando cerca de ellos, le puedan dar algún sueño que le responda a las inquietudes que tiene. Así es que todo este movimiento, esta gran imagen, todo esto que ve Nabucodonosor, no era algo ajeno a la cultura de Nabucodonosor. Nabucodonosor entiende bien que esa imagen que ha visto, de alguna manera, es como las imágenes que hay en su templo, y de alguna manera le entiende que esa imagen que vio le estaba dando un mensaje fundamental para el futuro, y él necesita saber cuál es ese mensaje. Así es que esto es lo que le ocurrió a Nabucodonosor, y los sabios pues no conocen el sueño ni su interpretación, y entonces, por supuesto, el rey manda matarlos. ¿Cómo reaccionan Daniel y sus compañeros frente a esto? Fijaros, aquí está la respuesta del creyente. ¿Cómo reacciona Daniel, que es un creyente, y sus compañeros? De los versículos 13 al 18, Daniel pide, y es muy interesante cómo pide Daniel, Dice la Biblia que Daniel pidió sabia y prudentemente. Sabia y prudentemente. A veces los cristianos nos creemos tan sabiondos que de lo de sabio y prudente nos olvidamos. Y cuando hablamos con otra persona que no es de nuestra misma fe, le decimos, no, pero tú sabes que tu iglesia es la bestia. Y tú sabes que eso no es sabio y prudente. Daniel habla sabia y prudentemente, le pide tiempo a Arioc, humildemente le dice, por favor, puedes dejarme tiempo. Yo creo que mi Dios puede revelar al rey lo que ha soñado y darle su interpretación. Y Arioc es convencido, le deja tiempo. Luego Daniel se va a su casa, llama a sus compañeros y ahí organizan una reunión de oración. Una reunión de oración que yo no sé si se tiraron orando toda la noche o cuánto tiempo, pero el caso es que a continuación Daniel se fue a su cama, posiblemente, y ahí Dios le dio el mismo sueño y la interpretación de lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Fijaros que frente a la persecución y los edictos de muerte, Daniel nos está recomendando en todos los capítulos de su libro sabiduría y prudencia en nuestro trato con las autoridades. Este es un consejo fundamental que tendremos que tener muy en cuenta cada vez más. Sabiduría y prudencia. Elena de White dice que cuando se den las leyes dominicales, nosotros no tenemos que coger y decir, pues yo entonces voy a trabajar el domingo aquí para demostrar que yo de leyes dominicales no acato ninguna. Elena de White dice que eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, porque eso es una afrenta contra el gobierno, aunque esté equivocado, o contra las autoridades, aunque estén equivocadas. Es una afrenta y nosotros no debemos provocar a las autoridades. Nosotros debemos, en todo lo que podamos, mientras no se desobedezca a Dios, ser, como dice ahí, sabios y prudentes. Y Elena de White dice que tendremos que emplear los domingos para hacer obra misionera, para hablar de Dios, no para ponernos a trabajar y decir aquí yo hago lo que quiero. Sabios y prudentes. Y luego también Daniel nos está diciendo que tenemos que tener mucha oración frente a los problemas que vendrán en este mundo, porque la oración es lo único que nos va a dar el poder y la sabiduría para poder afrontar esos problemas y saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios nos dará mensajes, y Dios nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, y Dios nos guiará, pero solo si yo soy sabio y prudente con los de fuera, incluidos los enemigos, y además tengo mucha oración y mucha relación con Él en mi vida. Entonces Dios me podrá guiar. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este grupo de oración? Bien,
Pues después de intensa oración, junto a sus compañeros, el misterio es revelado a Daniel en visión de noche. En su oración de agradecimiento, Daniel reconoce que, es muy interesante, Daniel reconoce 7 atributos de Dios para dirigir la historia. Son fantásticos estos 7 atributos. Él reconoce que Dios tiene el poder y la sabiduría totales. Él dice que muda los tiempos y las edades, es decir, que Él dirige los tiempos, los años, los meses, los días de todos los acontecimientos históricos. Muchas gracias, Ana. Gracias. Dice que quita reyes y pone reyes, así es que es el que dirige todos los acontecimientos de nuestro mundo, da sabiduría y ciencia a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que dependen de Dios, aquellos que buscan la sabiduría en Dios, no los sabios de este mundo, aquellos que dependen completamente y totalmente de Dios. En quinto lugar, dice, revela lo profundo y lo escondido. Así es que no hay misterios que Dios no pueda revelar. Conoce lo que está en tinieblas, así es que puede revelarnos hasta los planes del enemigo, que es lo que hace el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y con él mora la luz. 7 características espectaculares de Dios que lo hacen el mejor, el único, para poder dirigir la historia de nuestro mundo hasta su final. Es interesante, mis hermanos, un pequeño inciso, ver qué contrastes encontramos entre la oración de Daniel y los rituales mágicos de los sabios. ¿Cómo actuaban los sabios que le rodeaban y cómo actúa Daniel y sus compañeros? Y fijaros qué diferencias hay más espectaculares. La oración de Daniel frente a la magia de los sabios que le rodeaban. Fijaros que la oración de Daniel es un encuentro íntimo con una persona real. Él está hablando con una persona real. Cuando nosotros oramos, hablamos, dialogamos con una persona real que nos está escuchando. Pero fijaros, los sabios de Babilonia. Los sabios de Babilonia es una simple fórmula para satisfacer las necesidades espirituales de la persona. El rezo, mis hermanos, que hacen los sabios de Babilonia, es simplemente una fórmula para satisfacer necesidades espirituales de la persona. Cuando una persona reza, automáticamente no se está dirigiendo a nadie. Realmente está pronunciando una fórmula automática, pero realmente no está manteniendo un encuentro íntimo con una persona real, sino que simplemente se limita a hacer una fórmula mecánica. Y esto le deja pues un poquito mejor espiritualmente, porque ha hecho como algo espiritual, pero nada más. No se ha comunicado con nadie. La oración de Daniel es un grito de súplica que espera una respuesta. Nuestras oraciones son gritos de súplica que esperan una respuesta, y esa espera, mis hermanos, es la fe. Nosotros nos aferramos por fe a esa respuesta. Estamos convencidos de que Dios nos va a contestar. Y por eso podemos tener paz cuando otros se desaniman, cuando otros se caen, cuando otros tropiezan. Así es que la magia de los sabios es un ritual supersticioso adornado para complacer los sentidos. Pero no hay nada de grito de súplica, simplemente son rituales como los profetas de Baal, cuando gritaban, Baal, respóndenos, Baal, y allí hacían se flagelaban, se sajaban con cuchillas, Todos son rituales supersticiosos para complacer o adornar los sentidos, pero no es un grito de súplica como el que levantó Elías, Señor, aquí estoy, contéstame, muestra tu poder. Y automáticamente cayó fuego del cielo. Dios revela sus secretos a los hombres, ¿por qué? Por pura gracia. Esto es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor.
Bueno, me lo ha mostrado a mí no porque en mí haya más que en otro, sino porque Él lo ha querido así. Él lo ha preparado y lo ha deseado así. Y ha querido que yo ahora te lo cuente a ti para que tú tengas respuesta a tus inquietudes. Sin embargo, la magia de los sabios se obtiene el acceso a los misterios divinos por ritos y personas con poderes intelectuales especiales. Así es que en la magia la llave está en los ritos, en la inteligencia, en las fórmulas, en personas con poder. Todo está centrado en el hombre. Pero fijaros que aquí todo está centrado en Dios. Dios revela a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Fijaros la diferencia entre la relación en la oración pagana y la oración auténtica a Dios. Y en cuarto lugar, Dios controla la historia, desciende y le explica los detalles al pueblo. Así es que no solo controla la historia, sino que a su pueblo le explica exactamente y detalladamente qué es lo que va a ocurrir para que esté preparado y apercibido. Frente a eso, los dioses no se comunican con los hombres. ¿Qué le dicen los sabios a Nabucodonosor? Hombre, es que lo que tú nos estás pidiendo es imposible, porque jamás un rey pidió eso. Ellos decían que los dioses se comunicaban con ellos. Pero ahí en este evento Nabucodonosor descubre que le han estado timando, porque descubre que si no son capaces de decirle qué es lo que ha soñado, significa que no pueden preguntarle a los dioses para decirle, oye, ¿qué sueño le habéis mandado a Nabucodonosor para que nosotros se lo digamos? No pueden. Así es que descubre que no se comunican con ningún dios y que lo que están haciendo es inventándose explicaciones fraudulentas, mentirosas. Por eso les dice, bueno, explicadme el sueño y así sabré que no me estáis engañando. Porque si no, yo sé lo que estáis haciendo, me estáis engañando, inventándoos una respuesta fraudulenta y me decís lo que vosotros queréis, pero no lo que los dioses me quieren comunicar. Así es que por eso los dioses no se comunican con los hombres y permanecen indiferentes a los acontecimientos humanos. ¿Sabéis que los grandes filósofos de nuestra época, Chartres y toda esta gente, dicen que Dios ha muerto? Es decir, que Dios no se preocupa de nosotros, que debe estar durmiendo, que no se comunica con nosotros. Bien, esto es el que no conoce a Dios, porque el que conoce a Dios, el que conoce la profecía, la palabra de Dios, sabe que Dios está comunicándose permanentemente con nosotros. Y el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son cartas a largo plazo escritas para nuestro tiempo. Así es que a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, Dios especialmente se comunica con nosotros, con su pueblo, con aquel que se esfuerza por entender el mensaje, y estos son los sabios. Estos son aquellos que buscan a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios saber qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué proyectos tiene el enemigo y qué proyectos tiene Dios para estar bien advertidos. Es decir, Dios nos desvela su agenda a través de la profecía. Muy bien, volvamos después de este inciso. Fijaros cómo Daniel nos ratifica las diferencias entre los rituales de los sabios y la sencilla oración del creyente. El rey pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Fijaros que el rey está acostumbrado a que los magos hagan allí unos rituales, lean unas vísceras, y entonces el mago le dice, pues mira, te va a suceder esto y tal y cual, y todo se lo atribuye él. No, yo he visto aquí que... Sin embargo, aunque el rey espera, ¿podrás tú?, Daniel le contesta con humildad el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo? En los últimos días de la historia de este mundo, o
hasta los últimos días de la historia de este mundo. Así es que está hablando de nuestro tiempo, mis hermanos. Daniel, hace 2600 años, le va a revelar a Nabucodonosor lo que hoy está sucediendo y todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. A mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría. Fijaros qué interesante, ¿eh? Daniel está diciendo, no es una cuestión de mi intelecto o mi inteligencia o que yo tengo habilidades especiales, no soy diferente a los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, es decir, para que tengas respuesta a la preocupación que tienes en tu corazón de conocer el sueño. Babilonia, mis hermanos, cultivaba las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas eran religiones donde solo los sabios o iniciados en complicados ritos secretos podían acceder a la revelación divina. Es decir, el ser humano tenía la llave, ¿verdad?, a través de los ritos para acceder a la revelación de los dioses. Daniel niega todo esto mostrando que Dios le ha revelado el secreto sin ningún rito ni poder, simplemente para responder a los pensamientos del rey. Es decir, Daniel está diciendo, mira, aquí no hay ninguna magia, ni ninguna fórmula, ni nada. Dios se preocupa por ti y me ha contado a mí lo que sabe que tú estás preocupado para que yo te lo cuente y ya no estés preocupado. Eso es lo que está diciendo. Es así de sencillo. ¿Por qué ha querido revelármelo a mí? Bueno, pues porque ha querido, por pura gracia, simplemente y nada más, no porque en mí haya ningún poder especial. ¿Cuál es el testimonio que se le da a los impíos a partir de este momento? Bueno, el testimonio es espectacular, porque ningún mago de Babilonia había podido revelar este sueño, mis hermanos, y todos iban a ir a la muerte. Así es que ahora de repente están escuchando a un recién llegado, que apenas ha pasado el examen de entrada, que está dejándoles a todos en la estacada, porque está revelando, pues está revelando el sueño más impresionante que ha podido tener un rey de la antigüedad y además dirigido por Dios en persona. Dice, estando tú, rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber qué había de suceder en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué está diciendo ahí Daniel? A ver, ¿qué estamos viendo ahí? De momento no le ha dicho nada del sueño. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo lo que estaba pensando cuando se fue a dormir. Y Daniel y Nabucodonosor yo creo que se quedó boquiabierto ya. Y ahí se le cayó la mandíbula, porque dijo, ¿y este hombre cómo sabe? Porque él se acordaba lo que estaba pensando. Él estaba preocupado y pensando si su reino sería eterno, si Babilonia duraría para siempre, si él sería eterno, porque los reyes de la antigüedad soñaban con estas cosas, ¿sabéis? Así es que ellos soñaban que sus imperios duraran lo máximo posible y, si posible, para siempre. Y Daniel le está revelando lo que él estaba pensando. Con lo cual aquí se me está diciendo que Dios puede leer nuestros pensamientos claramente. Pero también se me está revelando otra cosa. ¿Qué se me está revelando? Se me está diciendo que Satanás no puede leer los pensamientos. Porque si Satanás hubiese tenido acceso a los pensamientos del rey, automáticamente hubiese podido conocer lo que él pensaba y hubiese podido conocer lo que soñó y hubiese podido conocer todo. Pero no tiene acceso. Solo Dios tiene acceso. Así es que Daniel le dice no solo el sueño que va a venir a continuación, sino primero le dice, mira, tú pensabas esto. ¡Wow! Nabucodonosor se queda increíble. Es verdad, yo pensaba eso. Daniel dice al rey dónde estaba y qué pensaba antes de soñar. ¿Dónde estaba y qué pensaba? Daniel no sabía dónde estaba. Pero ahora el rey está viendo que este hombre sabe dónde estaba y qué estaba pensando. Y se queda estupefacto.
Este pequeño texto nos muestra entonces que Satanás, mis hermanos, no puede leer los pensamientos, porque si Satanás hubiese podido leer los pensamientos, a todos los magos y astrólogos les hubiera revelado rápidamente para que Daniel siguiera fuera, porque Daniel sabe que todo esto es un movimiento de Dios para que Daniel y sus compañeros pasen a primera fila. Están jugando una partida de ajedrez, Dios y Satanás intenta hacer jaque mate. Hizo jaque mate a Dios cuando el rey dio el edicto de muerte y Satanás dijo, ya está, me cargué a Daniel y a sus compañeros, aquí no va a venir nadie absolutamente a dirigir al rey. Pero ahora Dios le está haciendo jaque mate a Satanás. ¿Qué soñó el rey? Bueno, todos lo sabemos, mis hermanos. Tú, oh rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba de pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Pero qué pasó con la piedra? Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Cuál fue la interpretación de este sueño? Le dice Daniel, tú rey Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro, mis hermanos, señala el imperio babilónico en el que estaba Daniel, que acababa de comenzar con Nabucodonosor, y nos lleva desde el 606 al 538. Hasta ahí duró el imperio babilónico, que terminó con su último rey, que fue Belsasar, que era un nieto de Nabucodonosor. Entró el siguiente imperio, que fue Medo-Persia. Muy bien, un imperio compuesto de dos reinos. Entró en la historia y está representado por la plata. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fue el reino de Media y de Persia unidas, que dominaron Babilonia desde el 538 hasta el 331 antes de Cristo. Sabéis que las fechas van en disminución, acercándonos hasta el año 1, que es el año del nacimiento de Cristo. Después de Medo-Persia subió un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dominará sobre toda la tierra, y este fue el imperio griego, que se desarrolla desde el 331 al 168 antes de Cristo. ¿Sabéis? Todos los ejércitos griegos, los ejércitos macedónicos, todos sus armamentos, todos sus corazas, sus lanzas, sus espadas, todo absolutamente era de bronce, curiosamente. Era completamente de bronce todo lo que ellos llevaban. Así es que es un metal que los representaba bien. ¿Quién acabó con el imperio griego? Acabó con él el imperio romano. Y el cuarto reino, el imperio romano, será fuerte como el hierro. Fijaros, todas las armaduras, todo el armamento del imperio romano era de hierro. Así es que el metal lo representa bien, y como el hierro, dice, desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo absolutamente. Roma, el imperio que más duró de los cuatro,
me llevó desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y esto, el 476, es la destrucción del Imperio Romano Occidental, porque el Imperio Romano Oriental siguió hasta muy cerca de nuestros días. Por lo tanto, un imperio muy fuerte, muy durable. ¿Le siguió otro imperio, mis hermanos, al Imperio Romano? No, el Imperio Romano fue dividido. Por eso Daniel le dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí se me está hablando de la división de Roma, que comenzó en el 476 y se mantiene hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, ¿qué es lo que dice que no se unirá? A ver, pregunto. ¿Qué es lo que no se unirá? El barro con el hierro. No los trozos de hierro entre sí, ¿verdad? No está hablando de los trozos de hierro entre sí. El barro con el hierro. ¿Y el barro qué es? ¿El qué? No os oigo, tenéis que hablar más fuerte. Muy bien. El barro, mis hermanos, representa el pueblo de Dios. Lo veremos en el siguiente tema, cuando analicemos detalladamente qué es el barro. ¿De acuerdo? El barro es la iglesia cristiana que surgió de las manos de Cristo, pero que comenzó a desviarse, y ahí vemos que en vez de hacer alianzas con Dios, ¿con quién está haciendo alianzas? Con los trozos de hierro que son las naciones que dividieron al Imperio Romano. Así es que te está diciendo que la Iglesia cristiana finalmente hace alianzas ¿con quién? Con el poder político de las naciones que dividieron al Imperio Romano. Así es que es un barro cocido de alfarero, porque el alfarero es Dios. Y Dios es el que quiere modelar a su pueblo. Pero decidme una cosa, ¿este barro se está dejando modelar por Dios? No, Él se deja modelar porque se pega ahí a las naciones, se amolda a las naciones, está ahí metiéndose como si fuera cemento entre los trozos de hierro, intentando ¿qué? ¿Qué está intentando, mis hermanos? Si esta estatua se le fracturan los pies, ¿qué va a pasar? ¿Que la estatua se va a caer? Claro, se va a caer toda esa imagen que viene desde Babilonia. Así es que es un ídolo que viene montándose desde Babilonia y llega hasta los pies. Y en los pies resulta que me encuentro a la iglesia cristiana, que en vez de dejarse modelar por Dios y estar fuera de esa imagen, está dentro de la imagen y haciendo de cemento, intentando que la imagen no se caiga, intentando que no se derrumbe todo ese proyecto idolátrico montado desde Babilonia hasta nuestros días. ¿Por qué creéis que Apocalipsis llama Babilonia a nuestro mundo? Porque, mis hermanos, la imagen de Nabucodonosor me dice que desde Babilonia, todo lo que creía Babilonia, todo lo que creía Medo-Persia, todo lo que creía Grecia, todo lo que creía Roma, ha sido arrastrado, imperio tras imperio, hasta nuestros días. ¿Y quién ha cogido todas esas cosas y las ha mezclado ahí en una religión extrañísima, medio cristiana, medio pagana babilónica? ¿Quién lo ha hecho? La iglesia cristiana que cayó en la apostasía a lo largo de toda la Edad Media. Ese es el mensaje que me está diciendo. ¿Por qué dice que el reino será en parte fuerte y en parte frágil? Porque, mis hermanos, el poder religioso, cuando se une al poder político, tanto el poder religioso se debilita completamente, como el poder político también. Fijaros que el barro no es un metal
Todos los reinos que aparecen ahí son metales, el barro no es un metal. Luego te está diciendo que el barro es de una naturaleza completamente distinta al resto de los metales, pero él quiere unirse con ellos, él quiere formar parte de ellos, él está trabajando, haciendo alianzas ahí para unirse con ellos. Mis hermanos, es un error la interpretación que desde Uriah Smith se transmitió en nuestra Iglesia. Es un error el decir que el barro, que no se unirá con el hierro, es que las naciones europeas nunca se lograrán unir. No me está diciendo eso la profecía. La profecía me está diciendo que lo que no se unirá es el barro con el hierro. Es decir, que no lograrán nunca ser una sola cosa, sino siempre serán dos poderes en pugna, en alianzas, como está haciendo ahora el papado. ¿Qué hace el papado? Va a visitar al presidente de los Estados Unidos, va a visitar al presidente de Rusia, el presidente de Francia viene a su palacio, y ahí están dialogando, haciendo alianzas, El Papa se mete en mensajes políticos, dice esto no se puede hacer, aquello hay que hacerlo así, tiene un banco, tiene un país, es decir, es un poder que quiere ser también poder político, pero nunca logrará ser totalmente un poder político. Es decir, nunca el poder político de las naciones logrará unirse completamente a ese poder religioso, pero harán alianzas, pactos de dominio entre ellos. Y durante los 1260 años de poder papal, ¿quién dominó en la alianza que hizo el papado con las naciones que dividieron al Imperio Romano? ¿Quién dominó? ¿Los reyes o el papado? Dominó el papado, mis hermanos. El papado dirigía, excomulgaba a los reyes que se querían salir de esas alianzas y se quedaban solos, automáticamente tenían que volver corriendo a unirse, por lo tanto los debilitaba. Pero también el papado se debilitó en su misión religiosa completamente hasta que llegó a ser una iglesia apóstata, una iglesia que se había apartado completamente de la verdad. Por eso se me dice que no se unirán el uno con el otro, como el hierro, poder político, no se puede mezclar con el barro, poder religioso. Ahí tenemos los dos poderes en lucha. Fijaros cómo progresó en el mapa la extensión de los imperios. Es muy interesante ver esto, mis hermanos. Mirad la extensión desde Babilonia. Esto es lo que ocupaba el imperio babilónico. Pero luego vino el imperio medo-persa y ocupó todo esto. Y luego vino el imperio griego, y todavía fue más grande, porque añadió toda esta parte de aquí a lo que antes dominaban los persas. Y finalmente vino el imperio romano, que se desplazó sobre todo hacia el norte, y hacia, ¿veis?, hacia la zona de Europa, y dominó todo el norte de África. Perdió dominio en esta zona de aquí, pero ganó mucho dominio en toda la parte que tenía que ver con Europa. Y finalmente, la división del Imperio Romano. ¿Veis cómo se dividió todo en los distintos países que fueron los francos, los alamanes, los visigodos? Toda esa gente fueron formando todo lo que hoy es Europa. Pero mis hermanos, no se quedó ahí la cosa, porque estos países, Francia, España, Portugal, Italia, sobre todo Inglaterra, cogieron sus barcos y ¿qué hicieron? Y se fueron a conquistar el mundo. Y conquistaron todo el mundo. Y cada lugar que conquistaban, ¿qué hacían? Les daban su moneda, su política, su religión, sus costumbres, su cultura, su lengua, todo se lo daban. Y formaban una copia de ellos mismos en otros lugares del mundo. Esto lo tenemos muy claro, sobre todo en las conquistas que hizo Inglaterra. Todos los países que conquistó Inglaterra hablan inglés, tienen las costumbres de Inglaterra, el té, todo absolutamente lo tienen. Lo mismo hizo Francia. Francia conquistó otra parte del mundo. España, otra parte del mundo. Portugal, otro montón. Y así, Holanda, todos ellos conquistaron hasta que conquistaron el mundo entero. Y finalmente llegó la descolonización. Y cuando descolonizaron, habían dejado montados países, pequeños países, idénticos a ellos en todos los lugares del mundo.
Luego, la división de los pies de la estatua, mis hermanos, no solo me habla de la división de Europa, me está hablando de la división del mundo entero en pequeños países, copias de aquellos que dividieron al Imperio Romano. El mundo entero. ¿Está claro? Bien. ¿Y qué es el barro cocido de alfarero? Pues ahí salió el barro cocido de alfarero, mis hermanos. Los estados pontificios se situaron justo ahí. Durante los 1260 años dominaban gran parte de Europa, tenían territorios extendidos por toda Europa, palacios por toda Europa, catedrales por toda Europa, monasterios por toda Europa, todavía hoy los tienen, pero han perdido mucho poder respecto a lo que tenían en ese momento, pero lo volverán a tener por breve tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Así es que tengamos muy claro, el barro, mis hermanos, representa a la Iglesia cristiana, pero no la verdadera Iglesia, aquella que hace alianzas con los poderes políticos de este mundo y busca mantenerse en este mundo por mucho tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? Así es que no digamos más que el barro en unión con el hierro es Europa, que no se unirá y son las alianzas entre los reyes de Europa, mis hermanos. Eso es una interpretación completamente no basada en la Biblia, pero hubo un intérprete muy importante que descubrió cosas magníficas y tuvo muchos aciertos, que fue Urias Smith, y Urias Smith creó esta interpretación y a partir de ese momento pues todos se quedaron con esa interpretación y nadie se puso a investigar. Sin embargo, Elena de White dice claramente desde el principio lo que era el barro y dijo que era el poder religioso del papado y dijo que los trozos de hierro eran los reinos que dividieron al Imperio Romano y que nunca se unirían completamente el poder del papado con... Lo dice claramente Elena de White, pero se ve que no leíamos demasiado a Elena de White. El caso es que hasta el día de hoy la mayoría de los miembros dicen no, pero yo pensaba que esto era la división de Europa, que nunca se volvería a unir. Bien, los trozos de hierro se mantendrán fragmentados hasta el final, así es que ahí estamos acertados. Europa, pero no solo Europa. Lo que te está diciendo es que el mundo entero permanecerá en países divididos hasta el final. Harán globalizaciones, es decir, unión de países, pero no fusión de países. No habrá fusión, habrá unión. Claro, es imposible. Por eso Dios lo pone como ejemplo. El barro cocido no puede pegarse jamás con el hierro. Puede amoldarse al hierro, pero no pegarse. Lo que hace es amoldarse. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué representa la piedra, mis hermanos? Pues Daniel le dice al rey Nabucodonosor, en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? En nuestros días, mis hermanos, en los días de estos reyes, en los días en que todo esté dividido, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué desmenuza la piedra? ¿Qué desmenuza? Desmenuzó el hierro, el bronce, también el barro. Luego también está destruyendo a una gran parte de la Iglesia cristiana. ¿Qué parte de la Iglesia cristiana? Aquella que se encuentre, cuando llegue el juicio de la piedra, haciendo alianzas con los trozos de hierro. A esa iglesia va a ser destruida, y de esto se encarga de explicarlo muy detalladamente el resto del libro y especialmente Apocalipsis. El barro, la plata y el oro. Así es que todas las doctrinas que vienen desde Babilonia serán destruidas, todos esos reinos serán destruidos, incluida la iglesia que intente hacer alianza con ellos. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Separación del poder religioso
del poder político y que se mantenga separado. Sin embargo, esta Iglesia no mantiene separado eso, sino que busca hacer alianzas, no con Dios, sino ¿con quién? Con los poderes políticos de este mundo opuestos a Dios. ¿Qué es esta piedra, mis hermanos? Nosotros fácilmente decimos, es la segunda venida de Cristo. Elena de White no dice que sea la segunda venida de Cristo. Elena de White dice que esa piedra es el juicio de 1844, que se mantiene hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros queremos ver en la profecía, queremos ver cosas puntuales. Nos parece que el golpe de la piedra es una cosa puntual. Y claro, una cosa puntual es la segunda venida de Cristo. Viene, pum, pa, termina y se nos lleva a todos. Entonces la piedra tiene que ser la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la profecía condensa acontecimientos, ¿verdad?, que duran a veces años o periodos muy largos, en un punto, en un pequeño detalle, en una frase. Porque fijaros que lo que hay aquí resumido, ¿sabéis cuántos años son? A ver, ¿cuántos años hay ahí resumidos en esa imagen? Si se dio este sueño en el año 600 antes de Cristo, hay más de 2.600 años resumidos ahí. Más de 2.600 años. Así es que, mis hermanos, no podemos decir que la piedra es un acontecimiento puntual. También me está señalando un proceso. ¿Qué proceso? El proceso en el que desde 1844 dice que la piedra no es lanzada con mano humana. Ahora, mis hermanos, tendréis que preguntaros, cuando estudiéis esto, ¿por qué la piedra dice que no es lanzada con mano humana o no es movida con mano humana? ¿Por qué menciona la mano? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia piedra y mano? No, pero una piedra, sí, un pedrusco y mano. ¿Cuándo cogían las piedras el pueblo de Dios? En los apedreamientos, ¿no? ¿Qué está pretendiendo Dios mostrarme ahí? Me está diciendo, mira, voy a apedrear esa estatua, la voy a apedrear. Así es que vete al Antiguo Testamento y mira por qué se apedreaba a las personas. Porque no apedreaba a paganos especialmente, apedreaba a creyentes que habían caído en algún tipo ¿de qué? En algún tipo de apostasía, mis hermanos. Y es muy interesante porque si hacéis un estudio de los apedreamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, descubriréis todos los motivos por los cuales se está apedreando esta estatua. Todos aparecen. Y sabéis, aparece que se apedreó a un señor porque se puso a recoger leña el sábado, transgredió el sábado. Así es que te está diciendo que el barro ese que hay en los pies de la estatua transgrede el sábado. Pero también se apedreaba por consultar a los médiums y a los muertos. Te está diciendo que también ellos practican el espiritismo. También se apedreaba ¿por qué más? Por fornicación o adulterio, ¿sí? Tanto físico como espiritual. Y todo Apocalipsis se encarga de decirme que ese barro es una ramera que ha fornicado con los reyes de la tierra y... Así es que por eso va a ser apedreado también. Y así podríamos seguir. Todos los motivos de apedreamiento están en el Antiguo Testamento. Por eso Dios me dice, oye, la piedra no va a ser lanzada con mano humana. Es decir, no va a ser un juicio y un apedreamiento humano. Va a ser un juicio y un apedreamiento celestial. Y la piedra se me pone como un símbolo, porque ¿de quién es símbolo la piedra? Todo esto lo veremos en detalle, pero yo simplemente hago un avance con vosotros hoy. ¿De quién es símbolo la piedra en toda la Biblia? La roca, la piedra. ¿De quién es? ¿Quién es? Es Cristo, mis hermanos, Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 7 descubriremos quién entra al juicio en el cielo para lanzar la piedra. Y dice que en las nubes del cielo venía, ¿quién? Como un hijo de hombre. Esa es la piedra. Él es la piedra.
Y ahí en el capítulo 7 se me está mostrando justo cuando comienza 1844. Todas las visiones de Daniel, mis hermanos, son paralelas una a otra. Así es que los detalles que tengo en una se me completan con la otra. Yo tengo que decir, ¿quién es la piedra? Tengo que encontrarla en el capítulo 7 y en el capítulo 8 y hasta en el 11 tengo que encontrar la piedra. No lo encontraré con el nombre piedra, pero si analizo en el Antiguo Testamento quién es la piedra, descubriré que es Cristo. Y diré, oye, ¿en el capítulo 7 está Cristo por algún lado? Sí, está entrando al juicio de 1844. Y entonces digo, entonces la piedra es el juicio de 1844. Porque ¿qué ocurre en el juicio de 1844? ¿A quién se juzga? Se juzga a los creyentes, mis hermanos. A los creyentes. Aquellos que en algún momento se escribieron en el libro de la vida. Y todo lo demás es rechazado. Todo lo que no esté en el libro de la vida es rechazado. Así es que esa piedra rechaza de alguna manera o comienza a destruir todo lo que no está en el libro de la vida. Todo rechazado, destruido, incluido el barro apóstata que tampoco está en el libro de la vida. Todo, fuera. Va a ser apedreado porque ha sido encontrado culpable. ¿De qué? De jugar a dos bandas. A Dios y a los ídolos. Todo, transgresión del sábado, consulta a los espíritus, todo absolutamente está ahí, por eso se la apedrea. Pero vendrá la piedra del cielo. ¿Y por qué crece la piedra? Porque dice que esa piedra fue creciendo después de golpear la estatua hasta que se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra es Cristo. En el capítulo 7 lo veremos entrar solo al juicio. Solo Él es el único ser humano admitido en el juicio. Solo Él. ¿Y Cristo qué pasa? ¿Que comienza a engordar en el juicio? ¿Comienza a engordar o qué? ¿Empieza a hincharse ahí? ¿Qué está pasando? Mis hermanos, si entendemos la Biblia, lo entenderemos rápidamente. La Iglesia de Cristo, ¿dónde está? La verdadera Iglesia de Cristo, ¿dónde está? ¿En los pies de la estatua? ¿Dónde está la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Dónde tiene que encontrarse la verdadera Iglesia de Cristo? A ver, ¿dónde? Si estoy en el barro, voy a ser destrozado. Así es que tengo que encontrarme en otro lugar completamente fuera de la imagen, fuera. Pero está en la escena, ¿dónde tengo que estar? ¿Dónde tengo que estar? ¿Dónde tenemos que encontrarnos, mis hermanos? En Cristo. En Cristo. ¿O no es el cuerpo de Cristo la Iglesia? Hombre, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y Él es la cabeza, ¿sí o no? Bien, pero en el juicio de 1844, ¿qué ocurre? A ver, pensemos, van al libro de la vida. Solo Cristo es el único ser humano aceptado completamente en ese juicio para entrar al cielo. Solo Él, una piedra pequeña. Abren el libro y dicen, a ver, Adán, ¿cómo es su vida? Oye, se mantuvo firme al lado de Cristo desde su caída y murió firme. Y Cristo dice, muy bien, quiero que esté conmigo por la eternidad. Y ya no es Cristo solo, ¿quién es? Es Cristo más Adán. Y ahora Eva. Ahora ya es Cristo más Adán más Eva. Y luego ¿quién más? Y otro, y otro, y otro, y otro. Y como todos están en Cristo, ¿qué pasa con esa piedra? Hasta que le llena una multitud incontable como la arena del mar que llena toda la tierra. Toda la tierra. Y esa piedra crece antes de la segunda venida de Cristo. Porque es el juicio que termina con la segunda venida de Cristo. Cuando se acabe el juicio y el monte haya sido completado, y lo podremos ver en Daniel 11, Daniel 11 me muestra ese monte, y el papado delante de ese monte, haciendo frente a ese monte. Así es que el monte ya está ahí, antes de que sea la segunda venida de Cristo, porque el papado sigue ahí. Luego, cuando se vaya a acabar el juicio, mis hermanos, la piedra será un enorme monte formado por todos los redimidos que ya estarán aceptados en el cielo. Cuando se acabe el número de los vivos,
entonces Jesús dirá, consumado es, ahora realmente el monte llena toda la tierra. Es decir, tengo un pueblo que va a poblar toda la tierra y entonces ahí viene la segunda venida de Cristo y acaba. Os puedo decir que la imagen de Nabucodonosor me lleva hasta después del milenio, cuando todos los reinos serán barridos completamente y no quedará nada y serán quemados. Cuando veis ese viento que viene y dice que no quedará nada de ellos como el tamo de las eras de verano, ahí es el fuego, mis hermanos, arrasándolo todo, porque el fuego quemaba todo lo que quedaba de la paja, que en toda la Biblia es los no creyentes, lo quemaba todo. Y una vez lo había quemado todo, se formaba la nueva tierra. Un reino eterno que nunca pasará y nunca será dejado a otro pueblo. Daniel no le explica estos detalles al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor es un pagano que no entendería todos los conceptos. Así es que Daniel le explica justo lo que tiene que ver con su reino, quién va a ser eterno, tú no vas a ser eterno, va a ser el Dios del cielo, pero ahí se queda. Pero en la imagen de Nabucodonosor había un mensaje para el creyente, para nosotros. Y es un error, mis hermanos, quedarse solo con la explicación que Daniel le da a Nabucodonosor. Daniel sabe que en el resto de la Biblia está la explicación al resto de todas las cosas que hay ahí. En las otras visiones se amplía todo esto. Así es que en el capítulo 2 de Daniel hay un mensaje fascinante, un mensaje espiritual increíble, que ni siquiera hemos comenzado a tocar, ni siquiera. Por lo tanto, mis hermanos, nunca nos conformemos con lo que parece que ya sabemos de memoria, porque sigue habiendo enormes cantidades de información en la palabra de Dios que todavía no hemos visto. ¿Cómo reaccionó el rey Nabucodonosor frente a esta maravilla? Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El incienso se le ofrecía a los dioses, nada más. Así es que Nabucodonosor está tan impresionado que se postra ante este esclavo, que es su esclavo, y lo honra como si fuera un dios, porque está absolutamente fascinado con lo que Daniel le acaba de mostrar. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses, es decir, está por encima de todos los dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué ha habido ahí, mis hermanos? La fidelidad del creyente sumada al milagro de Dios de poder dar el sueño y explicar el sueño, crea la conversión en el pagano. Esto es lo que va a ocurrir al final de la historia. Al final de la historia, los fieles como Daniel daremos un testimonio tan poderoso, tan fiel a las personas de este mundo, que se convertirán y dirán, realmente vuestro Dios es Dios de dioses. Fijaros, aunque Nabucodonosor dice eso, no acaba de entregarle su vida a Dios. Esto también ocurrirá al final. Habrá gente que reconocerá que sí, que tenemos la verdad, que está ahí la verdad, pero no quiero renunciar a mi poder, a lo que tengo, a las instituciones, y ahí se quedará. Y Dios tendrá que golpearlo otras 2 veces, fuertemente, para que a la tercera Nabucodonosor, después de 7 años de caminar como una bestia, finalmente levanta sus ojos al cielo y acepta al verdadero Dios. Dios tuvo que darle su tiempo, pero este hombre finalmente fue convertido y un día estará en el cielo, mis hermanos. Estoy convencido que lo encontraremos en el cielo, a Nabucodonosor. Así es que, si el peor de los enemigos de Dios acabó convertido, es imposible que nosotros nos perdamos. Es imposible. No hay excusa para perderse. Total. Y con esto terminamos. Recordemos que hay un Dios en los cielos que conoce y dirige todos los acontecimientos de este mundo y, por lo tanto, dirige mi vida en particular, porque si dirige los acontecimientos tiene que dirigir mi vida. Tiene poder y sabiduría, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría y ciencia a los sabios, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora
la luz. Así es que vamos a confiar en ese Dios, mis hermanos. Vamos a confiar para que dirija todos los aspectos de nuestra vida, incluso cuando andemos por valles de sombra y de muerte. Ahí tenemos que confiar especialmente en este Dios. ¿Sabes que Dios conoce hasta tus más íntimos pensamientos y quiere dar respuesta a todas tus preguntas y preocupaciones, igual que lo hizo con Nabucodonosor? Tengamos sabiduría y prudencia en nuestro trato diario con todos, especialmente con las autoridades. Nos es necesaria, mis hermanos, mucha oración. Este es el gran mensaje de este libro, para todos nosotros, no solo para Nabucodonosor, sino especialmente para nosotros que vamos a tener los mismos problemas que tuvo Daniel, porque muy pronto se dará también un edicto de muerte y ahí tendremos que decidir de qué lado estamos. ¿Alguna pregunta? Sí.